Buenas noches, América. Harvey Weinstein fue declarado hoy culpable de violación y abuso sexual contra 2 mujeres y de inmediato fue esposado y escoltado a una cárcel. Termina así la caída del magnate y otrora todopoderoso productor de Hollywood. La decisión del jurado, aunque agridulce para muchas mujeres, supone una victoria para el movimiento Me Too. Weinstein, de 67 años, fue condenado por un caso de abuso sexual en 2006 y una violación en 2013. El jurado lo declaró inocente del cargo más serio, agresión sexual predatoria, que conlleva una pena potencial de cadena perpetua. La condena que le impondrá ahora el juez podría ponerlo tras las rejas por hasta 29 años. Tras conocerse el veredicto, el juez James Burke ordenó que fuera encarcelado de inmediato. Un veredicto que llega tras semanas de testimonios, a menudo desgarradores y dolorosamente gráficos, de una serie de acusadoras que hablaron de violaciones, sexo oral forzado, manoseo, masturbación y proposiciones indecorosas justificadas en Hollywood como parte de lo que se llamó el casting de sofá. La sentencia de hoy es sin duda una victoria para sus víctimas, un poderoso ejemplo para que otras mujeres denuncien, un llamado de atención para otros hombres abusadores que sepan cuáles son las consecuencias de ese abuso de poder y una evidencia para la sociedad en general que ve cómo el sistema judicial en Estados Unidos sí funciona, es igual para todos y que sí, que la justicia, aunque tarde, llega. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, entra en vigor regla de carga pública. Le explicamos qué beneficios estatales serían perjudiciales para los inmigrantes que buscan residencia legal. Estados Unidos 2020. ¿Es la elección un referendo sobre la influencia política de los multimillonarios? Alarma por brote de coronavirus en Italia. ¿Cómo se está atendiendo la emergencia en ese país europeo? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Contundente la victoria de Bernie Sanders este fin de semana en los caucus de Nevada y ahora el reto llega a Carolina del Sur. Las encuestas favorecen a Joe Biden, que quedó segundo en Nevada, pero el reto está en el supermartes. Allí vamos a ver qué opinan los ciudadanos, sobre todo de un candidato que parece que tenía una estrella ascendente y en el último debate le bajaron esa luminosidad. Michael Bloomberg, un milmillonario. Hoy hablaremos en la entrevista de los milmillonarios, de los multimillonarios que aspiran a la Casa Blanca. Pero miren un dato interesante que nos ha llamado la atención y que queríamos poner al principio de este repaso de noticias, y es lo que los estadounidenses dicen que han percibido de las campañas, particularmente los anuncios. Según la empresa consultora YouGov, de más de 1.500 entrevistas en Estados Unidos, el 68% de los estadounidenses asegura que han visto un anuncio de Michael Bloomberg. Se está gastando una fortuna suya, de su propio bolsillo, para su promoción como candidato aspirante a la nominación demócrata. Le sigue el 47% de los estadounidenses que reconoce haber visto anuncios ya de Donald Trump, seguido por Bernie Sanders, Joe Biden, Tom Steyer, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar. Viendo estos datos, uno se pregunta, ¿estos últimos, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, siguen en esa carrera por la nominación? Hoy leía un artículo que decía que precisamente la confluencia de moderados en esa carrera demócrata está beneficiando a opciones un poquito más a la izquierda, como la de Bernie Sanders. El partido puede hacer su propia reflexión interna. Y ya que hablamos de datos, una encuesta, ahora que Donald Trump está de viaje de 2 días, viaje oficial a la India. Es sorprendente cómo en ese país Donald Trump goza de una altísima popularidad. Ya le gustaría tener esa popularidad en casa, donde, según la última encuesta, está por debajo del 50%. Pero es que en la India
Es increíble cómo en cuestión de 3 años, 4 a lo sumo, ha pasado de una visión positiva del 14%, según el Centro de Estudios de Investigación Pew, al 56% en el 2019, que es el último año. Un incremento es abrumador del 2016 al 2017, cuando pasó del 14 al 40%, y de allí en un crecimiento sostenido del 2017 al último dato que se conoce, del 56%. Lo curioso de todo es que cuando les preguntan a los indios por las políticas de Donald Trump y particularmente por la política de aranceles, la mayoría discrepa. Pero ven en esa asociación con Estados Unidos algo positivo. Por eso esa popularidad es tan alta, no como en casa, donde está, según las últimas encuestas, alrededor del 49%. Eso sí, es la más alta desde que llegó a la Casa Blanca. Y de la India a Italia, donde hay preocupación, particularmente en el norte del país, por el número de muertes por coronavirus. Según las autoridades, 7 personas han muerto como consecuencia de la infección de ese coronavirus contra el que continúa luchando la comunidad médica del mundo, la comunidad internacional. Ya son más de 230 los infectados y las autoridades han cerrado escuelas, museos, centros de ocio y piden a la población que sean precavidos. Hay una cierta alarma en ese país europeo. Saludamos a la doctora Marcela Giraldo. La doctora Giraldo trabaja en la ciudad de Turín, al norte de Italia. Doctora Giraldo, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Hay alarma, hay medidas extremas que está adoptando el gobierno. ¿Cómo es la vida? Sabemos que hay escuelas cerradas, centros de ocio, museos. Bueno, yo le digo una cosa, yo soy médico de familia, así que estoy viviendo, digamos, de primera mano la situación aquí en Italia. Estoy exactamente en Turín, donde hay 4 casos confirmados. Una persona está hospitalizada, otras personas están en casa, controladas en casa y, digamos, el seguimiento es muy estricto. Las escuelas, los colegios están cerrados toda la semana hasta el domingo. Nosotros como médicos de familia, lo que les hemos dicho a los pacientes es: paciente que tenga tos, fiebre, esté en su casa, nos llama solo al teléfono. En general, esas son las instrucciones que nos han dado para poder contener al máximo el virus. Es la preocupación en estos momentos, contener la difusión de la infección. ¿Cómo reciben los italianos esas medidas de protección que a ojos externos parecen extremas que el gobierno está imponiendo? Mire, estamos apenas empezando como a asumir la responsabilidad y entender que llegó el virus en Italia y que se está difundiendo muy rápidamente. Quindi quiere decir que hay una calma tensa, donde las personas no están, al menos en la calle, no se ven usando tapabocas, pero están comenzando a ir a hacer mercado, digamos, de manera un poquito más importante, comprando más cosas, pensando como al futuro. Pero en este momento no puedo decir que se está solamente hablando del tema, preguntando mucho, nos llaman constantemente los pacientes, pero no hay, digamos, todavía, por fortuna, y espero que no lleguemos a niveles, digamos, de paranoia, de que la gente no quiera salir de sus casas. Por ahora la vida está muy normal. Es evidente la preocupación de las autoridades italianas, aunque no solo italianas. Hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, alertó de una posible pandemia que llevaría a adoptar estas medidas no solo en Italia, sino en otras partes del mundo. ¿Cree que Italia está preparada para hacer frente a esta amenaza del coronavirus? Sí, yo creo que sí. Yo creo que he visto que son pocos los casos que llegan realmente a complicarse y la mayoría de los casos se pueden manejar desde la medicina básica, desde los cuidados básicos. Creo que sí estamos preparados, se está difundiendo la información de manera muy homogénea permanentemente en los medios de comunicación, en la radio, se está insistiendo mucho de si usted tiene los síntomas, esté en su casa, de lavarse frecuentemente las manos, de cuando tiene fiebre o tos, no solamente evitar ir a lugares públicos, sino usar la mascarilla.
pienso que sí, pienso que el país está preparado. Esperemos que más que arribar a un grande número de casos, que tratemos de contenerlos y poder, digamos, manejar la situación con un poquito de tranquilidad. Es la opinión de la doctora médico de familia Marcela Giraldo desde Turín, en Italia. Señora Giraldo, gracias. Feliz noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Avanzamos y lo hacemos con nuestra lectura recomendada. Hoy un artículo que encontramos en las páginas del diario El País, en una sección sobre la encrucijada, y así lo llaman, la encrucijada de América Latina. El título del artículo es Insuperable progresismo y lo firma Aldo Marchesi, que es un historiador uruguayo que trabaja en la Universidad de la República de Uruguay. Marchesi hace un análisis sobre la evolución de los partidos de izquierda y centroizquierda en América Latina y cómo en las últimas 2 décadas se produjo un ciclo que terminó con, y pone 4 ejemplos, el fin o la victoria de Macri, el fin de Dilma Rousseff con su proceso de destitución, la salida de Evo Morales, que algunos califican de golpe de Estado, y otros de proceso en el que se depuró la responsabilidad por un intento de fraude, pero en cualquier caso, salida de Evo Morales y la victoria del Frente Amplio. Todos ellos ejemplos de cómo se terminó ese ciclo de éxito de las políticas progresistas que en su momento, dice el articulista, no supieron hacer autocrítica e incorporar aquello que las sociedades estaban esperando para garantizar la continuidad de sus políticas más allá de proyectos personalistas. El progresismo fue más efectivo convenciendo, pero pasados los años, ante su inevitable deterioro, no fue capaz de ofrecer algo nuevo o dejar canales abiertos para nuevas síntesis, con algunas de las justas críticas que se abrieron desde los movimientos sociales y sectores críticos. Dicha reacción monolítica regaló causas legítimas a la reacción conservadora, que supo cómo capitalizar dicho descontento. Fue así como los progresismos terminaron siendo insuperables. Después de este ciclo, la situación de las izquierdas no parece tan negativa en varios de estos países. Permanecen importantes contingentes cercanos a dichas ideas y liderazgos. Sin embargo, aquellos progresismos no podrán transformarse en alternativas reales de poder si no incorporan algunos de los temas que habían quedado limitados a la crítica durante sus periodos de gobierno y si no desarrollan una concepción más plural de los procesos de cambio social. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en un cambio importante de legislación, de norma en Estados Unidos. Es lo que se conoce como la nueva ley de carga pública. Carga pública que viene a ser un eufemismo para referirse a los inmigrantes que utilizan las ayudas del Estado y que eso, a partir de ahora, les va a limitar en sus beneficios migratorios. Resumido, es que en 3 años, si como mínimo 12 un inmigrante ha recibido ayudas públicas de cualquier tipo, no va a poder tener lo que se conoce como green card o residencia o una visa. Eso cambia por completo la ley en Estados Unidos que se venía aplicando desde Lyndon Johnson en el año 1965. Uno de los abogados de inmigración más conocidos en la comunidad, en la parte de Washington, del área de Washington, es el abogado José Pertierra y nos acompaña a esta hora de la noche aquí en Cuestión de Poder. Abogado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Gustavo, es un placer. Abogado, ¿qué supone este cambio? Mira, Gustavo, es un cambio dramático porque aparte de las cosas que tú acabas de señalar de asistencia directa del gobierno que descalificaría a una persona para un green card, ellos han ido más allá todavía y han cambiado el estándar legal para demostrar que uno no va a hacer carga pública. Ahora le llaman una totalidad de circunstancias y le han dado muchísima discreción a los oficiales de inmigración. Te voy a dar ejemplo. Si una persona no tiene mucha educación, no tiene un trabajo diestro o profesional, no tiene seguro médico y tiene algún tipo de impedimento físico o mental que puede
querer decir que la persona no va a trabajar en un trabajo que le da mucho dinero, las posibilidades de que esa persona gane la residencia son mínimas. Si la persona es mayor de 60 años, eso es otro factor negativo. Especialmente si mayorcita y enferma, peor todavía. Lo que te quiero decir es que lo que ha recibido muchísima publicidad es que si recibes Medicaid o welfare o asistencia pública quedas descalificado. Eso es verdad. Lo que no ha recibido tanta publicidad es esta cosa de los factores negativos que resultarían que te nieguen la residencia. Y con la discreción que ahora tienen los cónsules o el servicio de inmigración con estos casos, yo creo que vas a ver muchísimos casos que van a ser negados. Abogado, ¿por qué esto es un problema ahora y no lo ha sido en las décadas que llega aplicándose? Porque esta ley es del 65, la que ahora se cambia. Sí, bueno, lo que ha cambiado dramáticamente es el estándar legal. Este nuevo estándar, esta nueva regla, tiene como propósito descalificar a casi todos los casos de inmigración de familia. No sé si lo van a lograr, pero eso es lo que quieren, Es una ley fundamentalmente racista, porque lo que quieren es que venga una inmigración blanca, adinerada y profesional de Europa, y no la inmigración tradicional de Asia, África y América Latina, que es una inmigración de familia que los ciudadanos americanos piden a la madre o piden a hijos y no tienen muchos recursos. Casi nadie que pide una visa para venir a Estados Unidos tiene seguro médico en Estados Unidos. Y ese es uno de los factores que va a considerar altamente el consulado. También la cosa de los impuestos es muy importante. El patrocinador, o sea, el peticionario, el padre de familia, por ejemplo, que está pidiendo a su esposa, tiene que someter sus impuestos federales. Si la esposa tiene una serie de factores negativas, no tiene seguro médico, a lo mejor tiene una enfermedad, en vez de probar que el peticionario gana 125% por arriba del nivel de la pobreza, ahora tendrá que probar 250%. Eso es dramático. Por ejemplo, si antes tenía que probar que ganaba $25,000 al año, ahora tiene que demostrar que gana $65,000 al año para poder pedir a la esposa. Por eso te digo, es un ataque frontal a la inmigración de familia que conocemos. Aquí quiero jugar un poco de abogado del diablo y decirle, oiga, todo país, todo sistema político tiene derecho a escoger qué tipo de inmigración quiere para su economía y para su desarrollo. ¿Por qué en el caso de Estados Unidos esto en el fondo es un torpedo a la línea de flotación del sistema estadounidense, pero particularmente del sistema económico? Gustavo, las encuestas demuestran que la abrumadora mayoría de los ciudadanos estadounidenses están a favor de la inmigración de familia. Estos son individuos que no vienen a este país a mendigar, que vienen a trabajar. Si tú miras en cualquier restaurante de esta ciudad o de otras en Estados Unidos, son inmigrantes los que trabajan. Si tú vas a los campos de agricultura, son inmigrantes los que están cultivando y cosechando los vegetales y la fruta que comemos todos los días. Cualquiera que tiene hijos en este país, el que le limpia los pañales o que le cambia los pañales a los niños y a sus viejos, son los inmigrantes. Entonces, esto es no la decisión del país, sino la decisión de un presidente con una trayectoria larga y bochornosa de racista. Él ha dicho que los países de América Latina y de África son países mierderos, palabras de él, no mías, y que ojalá que pudieran venir inmigrantes de Noruega. Claro, los noruegos probablemente no querrían ir a esos campos de vegetales a recoger las lechugas o las manzanas de los árboles, como usted ahora mencionaba. Y tampoco quisieran venir a emigrar a Estados Unidos, porque están más contentos en Noruega que en los Estados Unidos con Trump. Esa también es buena. Abogado, le pregunto particularmente por las consecuencias que esto tiene. ¿Qué comportamiento va a tener entre la comunidad inmigrante? Quiero decir, esto va a detener a inmigrantes que podrían utilizar esos servicios públicos a no usarlos para precisamente beneficiar o priorizar a sus familias. Una de las preocupaciones que hay, Gustavo, y eso yo lo he visto con
muchos clientes que me preguntan a mí si deben o no deben tomar asistencia pública. Hay asistencia que le corresponde y la gente no quiere aceptarla. Por ejemplo, si uno está indocumentado y tiene 3 hijos ciudadanos americanos, a esos hijos le corresponde cierta asistencia pública del gobierno, son ciudadanos americanos y recibirlo no es un impedimento directo para la madre, pero sí es un factor negativo en esta totalidad de circunstancias que te describí. Entonces hay gente que a pesar de que le corresponde ese derecho para sus hijos, van a querer no tomarlo porque no quieren peligrar su situación migratoria. Y eso desestabiliza más el núcleo familiar de ese inmigrante. Claro, lo interesante aquí es que la inmigración no va a dejar de venir, porque el problema el origen de gran parte de esa inmigración a la que le afecta este tipo de normas es una inmigración que sale de países con inestabilidad de seguridad económica, con ausencia de oportunidades, y que lo que puede crear en Estados Unidos es, a su juicio, 2 sociedades, 2 sistemas, uno que no tenga en absoluto en cuenta esas ayudas públicas y por lo tanto quede en una cierta marginalidad, y otro que sí se beneficie. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y tenemos también que ver cuál es el propósito detrás de esto. Porque como bien tú dices, los inmigrantes van a seguir viniendo, pero el propósito es que esta gente tiene como premisa la idea de que mientras más trabas le ponen a los inmigrantes, mientras más difícil le hacen la vida a los inmigrantes, la gente va a dejar de venir o la gente que está aquí se va a ir. Y ninguna de esas 2 premisas es cierta. La gente sigue viniendo porque la situación económica en esos países es peor que aquí, y aquí en Estados Unidos hay trabajo. Hay empleadores que necesitan esa fuerza laboral. Y mientras esa realidad exista, el imán económico de los trabajos va a seguir atrayendo a los inmigrantes. Y los que están aquí, aunque se vayan a vivir debajo de un puente y aunque reciban dinero en efectivo solamente en sus trabajos y vivan clandestinamente, no se van. Y esa es la realidad que yo creo que el pueblo americano reconoce, y por eso todos los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en este momento, salvo Trump, están a favor de una legalización. Le quiero preguntar por el impacto que tiene en las elecciones. La gente, cuando ve este tipo de normas, se indigna, quiero decir, ¿lo toman en consideración o a su juicio es más la economía lo que pesa que no tanto las políticas migratorias? La verdad que es difícil leer la mente del votante en los Estados Unidos, porque pocos dijeron que Trump era capaz de ganar la presidencia y ahí está. Yo quisiera que el votante latino en este país, que ya es ciudadano americano, se acuerden que quizás muchos de ellos antes no tenían papeles y se acuerden de sus hermanos y voten a favor de candidatos que favorecen una inmigración legal. Yo no concibo un latino que apoye, por ejemplo, a Trump debido a toda esta política anti-hispana, anti-latina, anti-inmigrante, igual que nunca me imagino un judío apoyando a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. La economía, Trump sigue diciendo que va muy bien y que eso es lo que le va a dar los resultados deseados en las elecciones, pero la economía va muy bien si tienes dinero en la bolsa, pero no tan bien si ganas salario y vas de cheque en cheque, pagando tus cosas y pagando una cuenta astronómica en seguro médico, etcétera. O sea, eso es un poquito nebuloso. Y incluso los que tienen dinero invertido en la bolsa, no sé qué también le irá, porque no sé si viste hoy, cayó la bolsa precipitadamente por el temor que hay por el coronavirus. Entonces, sí, veremos qué pasa con la economía también. Bueno, tengo 2 preguntas finales para cerrar esta entrevista. Le pido brevedad si me ayuda. Una es la concepción de lo que es ayuda pública. Usted ha mencionado algunas. Le pido que me ayude con aquellas ayudas públicas que son consideradas ayudas públicas, pero que el público en general no entiende como tales. Bueno, los beneficios públicos que ellos están descalificando es si el solicitante ha recibido Medicaid, por ejemplo,
que es una asistencia médica, no como plan de seguro de Obamacare, sino una asistencia más directa médica para los pobres de la tierra. También hay asistencia pública que le dicen sección 8. Sección 8 es la gente que recibe como un apartamento con subsidios del gobierno, porque el individuo no tiene suficiente dinero para pagar el alquiler correspondiente del apartamento. Entonces tiene unos apartamentos que el gobierno subsidia para que los pobres puedan adquirirlos. Esos son factores que descalifican al inmigrante para su residencia. Y, por ejemplo, ir a la escuela pública también sería ayuda pública. ¿Cuál? No te oí. Sí, me refiero a que si, por ejemplo, un matrimonio envía a sus hijos a una escuela pública, ¿eso también es considerado ayuda pública? No, no es ayuda pública, y me alegro que me hayas hecho esa pregunta, porque yo tuve un caso aquí recientemente de una señora que precisamente preguntó por eso, estaba muy preocupada y quería saber si debería sacar sus niños de la escuela. Bueno, termino ya. ¿Qué fácil o difícil es revertir para una nueva administración que pudiera entrar a partir del año que viene estas medidas? Mira, Gustavo, esta es una orden ejecutiva del presidente. Eso quiere decir que cuando este presidente salga de la Casa Blanca y venga el próximo, con un plumazo puede eliminar esta regla de carga pública y comenzar con una nueva. Las explicaciones del abogado José Pertierra esta noche en Cuestión de Poder. Abogado, qué gusto tenerle y aprender con usted. Feliz noche. El gusto es mío, feliz noche. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify, y hacernos llegar sus comentarios sobre esta u otras cuestiones de este programa en la cuenta CPoder NTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en la carrera a la nominación demócrata y, en general, la carrera para las elecciones en Estados Unidos este próximo mes de noviembre. Un interesante artículo nos da una perspectiva que hasta ahora la hemos tocado de manera un poquito tangencial. Lo publica el diario El País y hace referencia a estas elecciones como un referéndum sobre los millonarios. Y es que las campañas electorales en Estados Unidos cuestan mucho dinero. Hay quienes, como Michael Bloomberg, tiran de su fortuna, que según Forbes está por encima de los 60.000 millones, otros que alardean de la misma, pero que no usan su fortuna, sino la que les proporciona la recaudación de una maquinaria tan potente como la del Partido Republicano, Donald Trump, y otros, como los candidatos más a la izquierda, Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que, si bien tienen una fortuna bastante cómoda por sus trayectorias, atacan a los millonarios en sus propuestas de campaña. Eso hace que los electores, en el fondo, en el trasfondo, a la hora de elegir el candidato, van a tener que enfrentarse también a la pregunta: ¿quiero un millonario en la Casa Blanca? Me gusta que el sistema de las elecciones estadounidenses esté controlado por quien tiene mucho dinero, y quien no tiene aspiraciones. Eso plantea un interrogante sobre la democracia estadounidense. Hoy hemos invitado al autor del artículo, a Pablo Quimón, que es corresponsal del diario El País en Washington, para hablar sobre esta cuestión. La ha trabajado y se refleja en el trabajo publicado, que pueden encontrar en la página web con el título Estados Unidos 2020, un referéndum sobre los multimillonarios. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Por qué es un referéndum? Bueno, digamos que es un tema, o sea, los estadounidenses van a ir a las urnas y podrán votar por poner a un millonario en la Casa Blanca, que es el caso de Trump o de Bloomberg, si llega a la nominación, o por candidatos que un mensaje central de su campaña es que atacar, digamos, a los multimillonarios, o sea, redistribuir su riqueza porque consideran que no es bueno para el país que haya multimillonarios, o en tercer lugar, pues decidir dejarlos un poco como están, ¿no? Según a qué candidato voten. ¿De quién es culpa de que las elecciones hoy en Estados Unidos sean campañas tan multimillonariamente caras? Bueno, ha pasado, o sea, ha sido algo gradual, ¿no? La presencia de multimillonarios en las campañas. Hay varios factores. Por un lado está el que ahora, después de unas reformas que se hicieron en los años 70, los partidos controlan menos sus procesos de primarias.
Antes podían tener más control sobre qué candidatos elegía y ahora menos, lo cual da pie a gente con mucho dinero a invertir y hacerse un sitio, digamos, sin contar con el aparato del partido. Tom Steyer sería uno de ellos. Tom Steyer, por ejemplo, el propio Bloomberg, ¿no? O sea, también el Bloomberg, su campaña se basa básicamente en comprar espacio publicitario y centrarse en las grandes luchas, ¿no? Y, bueno, pues eso ha sido un poco gradual, ¿no? Y siempre el dinero ha tenido muchísima influencia en la política americana, ¿no? Mucho más que en otras democracias. La famosa sentencia de la Corte Suprema que permitió la financiación de los partidos de manera ilimitada, ¿es decisiva en esta apertura para que los millonarios o multimillonarios puedan hacer política de una manera más cómoda? Sí, hay varias sentencias del Tribunal Supremo que han ido a lo largo de las últimas décadas añadiendo ingredientes a esta receta, digamos, ¿no? O sea, realmente sí, o sea, la financiación de los partidos claramente es una, pero también como, o sea, una laxitud en las leyes que regulan la filantropía, que permite también ir construyendo, al margen de una campaña en concreto, ir construyendo un apoyo de fondo que luego es muy valioso a la hora de presentarse a unas elecciones, ¿no? O sea, apoyar a congresistas, apoyar a colectivos, o simplemente influir en el pensamiento, ¿no? En la ideología, en las universidades, en todo, ¿no? O sea, que digamos que se presta mucho y sí que el Tribunal Supremo en una serie de sentencias ha puesto ingredientes, ¿no? Decías antes que el dinero en las elecciones estadounidenses es más importante que en otras democracias. Yo ahora pensaba en los países latinoamericanos, mucha gente que nos ve está en América Latina, sabe que una campaña electoral cuesta mucho dinero. En España las campañas electorales cuestan mucho dinero y de hecho uno de los grandes problemas que tiene el sistema de partidos en España es la financiación de los partidos, que ha llevado a que los partidos, ante el ahogo del coste del mantenimiento de las estructuras de partidos y de las campañas, en muchos casos, por no decir en casi todos, han acabado recurriendo a la corrupción para poderse financiar. Y esto es algo que ya ha quedado demostrado por la justicia. ¿Por qué en el caso de Estados Unidos es más importante que en el resto? Bueno, yo creo, vamos a ver, no es solo, y lo que trato de decir en el artículo es que no es solo la campaña en sí misma, sino que el dinero que el sistema, el proceso legislativo, el sistema electoral americano, estadounidense es más permeable a la influencia con dinero que otros, ¿no? Al ser por ejemplo, una democracia presidencial y no parlamentaria, o sea, también facilita eso, o sea, que hay varios frentes donde invertir con dinero. Tienes las dos cámaras del Congreso, el presidente, los jueces, también hay comisiones en el gobierno, comités en el gobierno que se solapan, o sea, en el gobierno, perdón, en el Congreso, que se solapan, y entonces ya hay una tradición de que con dinero se puede conseguir mucha influencia política en este país, ¿no? Más allá de una campaña concreta, y en todo el proceso, ¿no? O sea, hay muchas formas donde un millonario puede invertir dinero y cambiar las normas. Hay una cosa curiosa, que es que la mayoría, o sea, es abrumador en todos los sondeos la percepción entre los votantes de que no es bueno, de que las desigualdades son demasiado extremas, las desigualdades económicas, y que no es bueno que haya tantos multimillonarios. Y sin embargo eso nunca se refleja en la legislación, ¿no? No ha logrado nunca reflejarse en la legislación. Y es por eso mismo, ¿no? Un poco por la dificultad, o sea, por la facilidad de intervenir en el proceso legislativo con dinero, ¿no? O sea, la voluntad de la clase media no es muy difícil que trascienda a las leyes, y en cambio la de los ricos es muy fácil. ¿Por qué entonces, y además hay un dato aquí que tú tomas de un economista de Berkeley, que se llama Gabriel Zucman, que dice que 4 de cada 5 estadounidenses apoyan la subida de impuestos a los más ricos para financiar una mayor cobertura social, similar a la que existe en la mayoría de democracias ricas, muchas de ellas occidentales? ¿Por qué vemos esta abrumadora mayoría a favor de imponer más impuestos a los que tienen más, y luego vemos recortes de impuestos tan aplaudidos como el del presidente Trump? Por eso mismo, porque por lo que te decía antes, que o sea, es muy fácil, los grupos de interés pueden intervenir, es un proceso muy fragmentado el proceso legislativo estadounidense, y es muy fácil intervenir para los lobbies y para la gente con mucho dinero para tener influencia política. Es más fácil de intervenir que en otros, con lo cual, aunque sea algo tan claro en todos los sondeos que los ciudadanos estadounidenses quieren que haya menos desigualdades y creen que se han extremado demasiado,
pues resulta muy difícil que eso trascienda a la legislación, ¿no? Porque los que tienen que decidir en ese proceso legislativo pues son fácilmente manipulables. Ahí das un dato y es el incremento de grupos de lobby o cabildeos registrados, que pasa del año 71 a menos de 200, unos 175, dices tú, y en el 2019 hay más de 11.000. Sí, eso es, bueno, pues ya se sabe, ¿no? En Washington la industria de la influencia es enorme, ¿no? Y no solo eso, que eso es relativamente transparente, o sea, pero es que también la filantropía... Lo que pasa es que sea transparente no deja de hacerla menos escandalosa, ¿no? Totalmente, sí, tienes razón. Sí, pero bueno, quiero decir que por lo menos están registrados en un lobby, pero es que además hay otra forma de influir, que es a través de la filantropía, que sean, bueno, pues hay fundaciones pues, como la que tenía Trump hasta finales de 2018, o la del propio Bloomberg, que con obras benéficas no dejan de... O sea, construyen también política, influencia política, ¿no? De hecho, una de las acusaciones que se hace es que a través de la filantropía él ayudó a muchos alcaldes en el desarrollo de sus políticas públicas, en sus planes estratégicos, y ahora, en el fondo, les está pidiendo, oiga, yo le ayudé, ahora usted me ayuda con esa red de contactos. Sí, todo ese trabajo, que duda cabe, que te crea una red para una campaña presidencial muy, muy importante, ¿no? Claro, mencionábamos ahora a Michael Bloomberg. En el artículo tú citas a dos hermanos que forman parte del imaginario colectivo, que yo no sé a veces si tienen realmente la fuerza que tienen o esa fuerza ha sido multiplicada y sobredimensionada por esa fama de estar detrás, los hermanos Koch, David y Charles, ¿no? David y Charles. Me decía, es curioso, ¿no? Porque es verdad que en Estados Unidos ahora los grandes, las personas más ricas muchas veces, o sea, son progresistas, ¿no? Está Jeff Bezos, Bloomberg, o sea, no está necesariamente asociado a valores conservadores la riqueza, ¿no? Pero una de las personas con las que hablé en el reportaje me decía, la diferencia es que los progresistas gastan menos, pero hablan más, y los conservadores hablan menos y gastan más, ¿no? Ayúdanos a dimensionar quiénes son los hermanos Koch. Sí, pues, bueno, uno de ellos falleció, creo que el año pasado, ahora es uno, pero lo que han hecho... Bueno, llevan invirtiendo muchísimo en toda esta ola de populismo de derechas que acabó con Trump en la Casa Blanca. Se les considera uno de los grandes contribuidores económicos a toda esa ola, ¿no? Ellos apagaron, por ejemplo, o ayudaron al movimiento llamado el movimiento del principio de la época Tea Party, ¿no? de Obama, ¿no? El Tea Party, ¿no? Sí, y luego lo que me parece muy interesante es que también lo que hacen es apoyar la educación. O sea, por ejemplo, financian proyectos, investigaciones académicas que más o menos coincidan con su visión del mundo. Con lo que ellos consideran que hay un sesgo hacia posiciones progresistas en la investigación académica y financian otro tipo de investigación. Con lo cual, pues bueno, eso acaba produciendo lo que ellos consideran un equilibrio, lo que otros pueden considerar un sesgo, y se hace que hay académicos, o sea, cualquier académico que tenga una idea alineada con su forma de ver el mundo un poco libertaria o muy conservadora, tienen acceso a dinero mucho más fácil que otros, ¿no? Y también pagan cursos, pagan programas universitarios también. Entonces lo que hacen es cambiar también la ideología del país, ¿no? Claro, ¿eso también lo están haciendo en el sistema judicial? Bueno, en el sistema judicial yo creo que lo que están haciendo, o sea, te refieres a los jueces, a cómo están cambiando. Claro. Sí, o sea, claro. O sea, ahora mismo hay una... Te lo he preguntado porque la expresión es que el sistema educativo es demasiado liberal y voy a empezar a invertir para que se hagan estudios o haya cátedras más conservadoras. También lo escuché cuando Antonin Scalia formó parte de ese grupo que luego acabó derivando en lo que se conoció como la Federalist Society, ¿no? Que es la que veía en el sistema judicial estadounidense un sistema judicial muy a la izquierda y que se dedicaron a elaborar y a crear capítulos y organizaciones en varias universidades de derecho del país que acabaron creando listas que luego presidentes conservadores y particularmente el presidente Trump tomaban para decidir qué jueces querían en niveles federales, y eso fue por influencia de esa sociedad que fue recogiendo plata para crear esta red de jueces conservadores. Pues mira, eso es uno de los movimientos que no conocía, pero fíjate, encima además con los nombramientos luego que han hecho de jueces, o sea, también hay una manera de influir en la justicia. O sea,
Quizá ahí no tanto con dinero en los nombramientos de jueces elevados, pero bueno, si detrás hay un movimiento de formación de jueces con una determinada ideología, pues fíjate lo que puede influir, ¿no? McConnell, que es el líder de la mayoría del Senado, para ganarse el favor de Trump, le llevó la lista de los jueces para nombrar, y Trump en la campaña electoral, siendo un candidato, le dijo: ¿qué tengo que hacer? ¿Quieres esta lista? Le dio la lista, le dijo: cuenta con ello, y desde entonces McConnell apoya a Donald Trump. O sea, la estrategia estaba clarísima desde el principio. Antes de terminar, dentro del Partido Demócrata hay dos familias que además están muy divididas por este tema. ¿Crees que es el tema que más divide hoy al Partido Demócrata? Pues yo creo que es uno de los que más, o sea, a ver, entendiéndolo en un sentido amplio, ¿no? O sea, si te fijas, los programas demócratas no hay tantísimas diferencias, o sea, ya todos están bastante más a la izquierda de lo que estaban lo que estaba Hillary Clinton en 2016, ¿no? Incluso los más centristas. Quizá con excepción de Bloomberg, que todavía no ha definido tanto sus medidas porque no ha entrado todavía realmente a la carrera, ¿no? Pero sí, o sea, todo el mundo defiende acción contra el cambio climático, todo el mundo defiende una mejora, o sea, una ampliación sustancial de la sanidad pública, pero aquí sí que hay una diferencia muy clara, ¿no? O sea, los que consideran que la acumulación excesiva de riqueza en unas pocas manos es mala para el país y que hay que atacar y que hay que actuar contra eso, y los que no. Y yo creo que esa es una diferencia que claramente separa a los candidatos. La descripción en el reportaje que publica El País, firmado por Pablo Guimón, que hoy nos acompaña. Él es corresponsal del diario en Washington, con el título Estados Unidos 2020, un referéndum sobre los multimillonarios, que esta noche ha compartido con nosotros. Pablo, gracias. Gracias a nosotros. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y Spotify. Gracias por seguirnos también en nuestra cuenta de Twitter, CPoderNTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy una película, se llama Hidden Figures en inglés. En español tiene dos títulos, uno es Talentos Ocultos, así se conoce en Hispanoamérica, y en España se conoce como Figuras Ocultas, es de Theodore Melfi. En esta sección queremos recordar a la figura de Katherine Johnson, la mujer afroamericana que hoy ha muerto con 101 años de edad y que rompió la barrera contra la segregación racial en su trabajo indiscutible y fundamental para esa trayectoria del Apolo 11 a la Luna. En 1962, cuando la NASA empezó a usar computadoras electrónicas para calcular la órbita del astronauta John Glenn, él insistió en que Katherine Johnson comprobara los resultados. Si ella da con la misma respuesta que ellos, entonces el computador está bien. Hoy despedimos con honor y gratitud a una mujer excepcional, Katherine Johnson, matemática que con la precisión de sus cálculos ayudó a que en 1969 Apolo 11 llegara a la Luna. Como afroamericana y mujer, se enfrentó a los roles de género y a las leyes de Jim Crow. Su legado sigue. Y terminamos con la entrada en vigor hoy de la nueva ley conocida como de carga pública, la que va a llevar a muchos inmigrantes a no pedir ayudas que son fundamentales para su integración en la sociedad estadounidense por miedo a que estas políticas de la administración los dejen fuera de visas o tarjetas de residencia. He viajado por casi todo Estados Unidos. Me he dado cuenta del enorme aporte de los migrantes a la economía de ciudades que parecían apagadas y atrapadas en el tiempo. Nashville es claro ejemplo de ese boom migrante. La política migratoria de esta administración que sigue siendo noticia. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.